pasar, como son pues la justicia, la sanidad, la educación, es decir, todos esos elementos que están creando actualmente unos problemas terribles para el Estado. Es decir, y claro, pues habrá que ver esto. Los mayores realmente que sois, como tú bien dices, los que más experiencia tenéis, ¿cómo se traduce y en qué se traduce todo esto? Mira, Manolo, si somos 9 millones de jubilados, tú imagínate un partido con gente con experiencia, porque la mayoría muy importante de las personas como yo, que tenemos ya una edad, hemos sido empresarios, hemos sido trabajadores, tenemos una experiencia muy importante, cosa que ningún partido por ahí, en este momento lo tiene, porque empezaron en las juventudes, han ido subiendo puestos a dedo y en estos momentos se encuentran ocupando cargos importantes en la política. Y claro, como consecuencia de esa inexperiencia, pues las cosas no están funcionando. Te pongo otro ejemplo que es muy claro. ¿Cuántas empresas hay públicas en España? Del orden de las 4.500. Todas son deficitarias, pero ¿qué hacen esas empresas? Pues es un organismo dedicado a la contratación de los políticos del partido de turno. Claro, tú vas sumando partidas por partidas, del más gasto que hay, y los jubilados podríamos tener esos 1.000 euros que se habla y se comentan y que nosotros proponíamos, y que las viudas tuvieran un 75% de la paga de su marido. Entonces, si tú vas analizando todas estas situaciones, Manolo, yo creo que es un momento de que los jubilados, digamos, basta ya, señores, se ha acabado, porque esto ya es inadmisible. Yo, mira, lo decía hace poco, no sé dónde, tú vas a un supermercado y te ves a una persona mayor, Manolo, que abre la carterita para ver si puede comprarse un pescado, que están ganando 400 y 450 euros. Se tenía que caer la cara de vergüenza, pero así, te lo digo así, Manolo, la cara de vergüenza a los dirigentes de los partidos políticos de España de consentir eso, que no lo saben, que no lo ven. Claro que lo saben y lo ahora, ven. Como van en coches oficiales, mira, yo he visto un concejal del Ayuntamiento de Valencia, Manolo, con el coche oficial, el chofer esperándolo en una esquina, e irse a un supermercado con el coche oficial a comprar. Hay que tener muy poca vergüenza. Hombre, pues sí. Es un coche oficial. Tú usa el coche oficial cuando lo tengas que usar oficialmente, no para uso particular. De esos hay miles y miles y miles de casos como este.